Bueno, jóvenes, entonces vamos a ver lo que es centro de gravedad. Y como todos ya saben, o como la mayoría ya sabe, para calcular el centro de gravedad, jóvenes, hay diferentes tipos de centros de gravedad. Ya, centro de gravedad, jóvenes, engloba lo que es centro de área, centro de longitud y centro de volumen, centro de peso también. Es lo mismo. ¿Está bien? Ya, entonces, como les digo, el centro de gravedad engloba todo eso, o sea, es como decir que es la parte general de lo que es centro de masas. Bueno, centro de gravedad se divide en centro de área, centro de longitud, centro de volumen, así. Entonces, todo eso. En los exámenes jóvenes, por lo general, nadie en la universidad pregunta centro de volumen, que es lo más complicado, ¿sí? Es lo más complicado. ¿Está bien? Nadie pregunta lo que es centro de volumen. La mayoría de los docentes preguntan lo que es centro de longitud, que es lo más sencillo, y luego centro de áreas, ¿está bien? O centro de masas, igual es lo mismo, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces cuando ustedes quieren saber el centro de gravedad de un cuerpo, ¿ya? El centro de gravedad de un cuerpo, fíjense aquí lo voy a anotar. Si yo quiero saber el centro de gravedad de un cuerpo, jóvenes, nosotros necesitamos dos puntos, o sea, dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y, ¿está bien? Pero cuando resolvemos eso en ejercicios, cuando hacemos aplicación de esto, de centro de gravedad, lo que calculamos es X promedio y Y promedio, cuando son varias figuras. Pero cuando solamente es una figura, así como en este caso, solamente necesito X y Y, nada más, X y Y. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿cómo se calcula el centro de gravedad, jóvenes, de lo que es el cuadrado? Bueno, en el cuadrado es sumamente sencillo. Todos ya deben saber cuál es su centro de gravedad, ¿no es así? En este caso, fíjense, lo que tengo que hacer es dibujar una diagonal, ¿ya? Tenemos que dibujar una diagonal de esta manera. A ver, espera un momentito. Voy a usar mi regla igual. Ahí está, joven. Dibujo una diagonal de esta manera. Ahí está. Y donde se intersectan esos dos puntos, ese va a ser el centro de gravedad. Por si se dan cuenta, obviamente el centro de gravedad está justo a la mitad, ¿no es así? Este va a ser el punto donde se encuentra el centro de gravedad. ¿Ya? Ahora yo necesito saber el valor de X y el valor de Y de este punto. Entonces, para saber eso, jóvenes, Este, esta figura geométrica la tienen que trasladar ustedes a un eje de coordenadas, ¿sí? Por lo general, es más sencillo que ustedes lo dibujen en el eje de coordenadas alrededor de, de esta figura geométrica. ¿A qué me refiero alrededor? O sea, por aquí y por aquí. Eso quiere decir que en este punto tiene que ser el origen. Ese punto de ahí tiene que ser el origen, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí lo voy a hacer con segmentado el eje de coordenadas. Ahí está. Ahí está, fíjense. Eso sería el eje de coordenadas, ¿sí? Y esta línea de aquí, obviamente la voy a prolongar un poquito más, fíjense de esta manera, con segmentado, línea segmentada. Eso quiere decir que este sería el eje de las X, ¿no es así? Ahora aquí arriba voy a hacer exactamente lo mismo, en la parte superior. Voy a dibujar de esta forma una línea vertical. Y obviamente, jóvenes, esto llegaría a ser lo que es el eje Y positivo, ¿no es así? Aquí vamos a tener el eje X positivo. ¿Ya? Entonces, de esa forma es más sencillo para mí poder calcular los valores de X y de Y, ¿sí? Aquí era X, ¿no? Fíjense entonces, jóvenes, este punto de aquí, imaginemos que este cuadrado tiene una distancia de A, una distancia A. Y aquí, obviamente, también va a tener una distancia de A, ¿no es así? Porque todos sus lados son iguales del cuadrado. ¿Dónde se encontraría el centro de gravedad? Bueno, entonces, para calcular el centro de gravedad tengo que hacer esto, fíjense. Aquí no se olviden, este es el origen. Tengo que calcular la distancia que hay de aquí hasta este punto. Entonces yo lo dibujo de ese punto. Ahí está. Entonces, este va a ser el punto X del que yo necesito para calcular el centro de gravedad. Ahora, ¿cuál sería el punto Y? Entonces, el punto Y se representa obviamente en el eje Y, de esta manera. Este. Esto sería Y, ¿sí? De esa manera, joven. ¿Y cómo se calcularía entonces el centro de gravedad de esta figura geométrica? Su centro de gravedad en este caso sería, si sabemos que la distancia que hay de aquí hasta aquí es A, y este punto se encuentra a la mitad, entonces el centro de gravedad sería la mitad de A, ¿no es así? A sobre 2.
¿Y cuánto valdría Y? Y también valdría A sobre 2. ¿Por qué? Porque la altura que tiene, jóvenes, desde aquí hasta aquí es A, pero la altura que hay de aquí hasta este punto, que es la mitad, sería A sobre 2, ¿no es así? Entonces, esta A sobre 2 llegaría a ser el punto X y esta A sobre 2 sería el punto Y. Estas serían las coordenadas del centro de gravedad para un cuadrado, ¿ya? Eso sería el centro de gravedad para un cuadrado. ¿Qué pasaría con el rectángulo? Fíjense. Si tienen alguna duda, jóvenes, me preguntan, ¿ya? Esto sí o sí lo necesitamos hacer porque, jóvenes, después cuando hagamos este ejercicio, fíjense, es más complicado, miren. Luego tengo este ejercicio. Y este que tengo, que es más complicado todavía, ¿no? Todos son modelos de exámenes, jóvenes, de diferentes docentes, ¿ya? Así que les va a servir para todos. Entonces, ¿qué pasaría con el rectángulo? Si el rectángulo tiene una base B, de valor B, o sea, esta distancia que hay de aquí hasta aquí es B, y esta altura que tiene de aquí a aquí es A, ¿ya? Bueno, entonces, jóvenes, yo tengo que dibujar dónde se encuentra ubicado mi centro de gravedad. Lo primero que tengo que hacer, jóvenes, para resolver un ejercicio es identificar dónde se encuentra el centro de gravedad. Entonces, lo primero que hago es dibujar una diagonal de esa forma. Luego dibujo, espera un ratito, luego dibujo la diagonal. Esperen un ratito, a ver, no sé por qué no le puedo dar zoom. Ya, entonces dibujamos la otra diagonal de la siguiente manera. A ver, ahí está. Y donde se intersectan esas dos diagonales, ese va a ser mi centro de gravedad. Ahí está, jóvenes, fíjense. Este punto de aquí, el que estoy marcando yo ahorita con un redondito, ese, jóvenes, es mi centro de gravedad. Este punto de aquí, ¿no es así? Entonces, ¿a qué distancia se encuentra en el eje X? ¿Y a qué distancia se encuentra en el eje de las Y? ¿O a qué altura se encuentra en el eje de las Y? Fíjense, este punto se encuentra a la mitad de B y se encuentra a la mitad de A. Lo mismo que aquí. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya les expliqué. Sí o sí tengo que dibujar un eje de coordenadas. Y el eje de coordenadas para mí, este punto de aquí va a ser mi origen, el origen, ¿ya? Del eje de coordenadas. Siempre lo tengo que dibujar de esta forma. Me conviene hacerlo así. No me conviene dibujar el eje de coordenadas justo aquí por la mitad, ¿no? Porque si yo le dibujo a la mitad, el centro de gravedad sería 0 y 0, digamos, ¿no? Por eso no me conviene. Entonces, ese de ahí va a ser el eje de las X, fíjense, lo estoy dibujando. Este para mí va a ser el eje de las X. Y obviamente este de aquí va a ser el eje de las Y. Bueno, todos sabíamos sobre eso, ¿no es así? Dónde se encontraba el centro de gravedad de un rectángulo y de un cuadrado. Entonces lo anotamos, ¿no es así? En este caso, jóvenes, el centro de gravedad para un rectángulo va a ser la mitad de la base y la mitad de la altura, ¿no es así? No se olviden que esta es la coordenada de X y esta es la coordenada de Y, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí en la gráfica lo dibujo de nuevo. Esta es la distancia X, ¿no es así? Y esta es la altura Y. Entonces, esos dos puntos son los que me dan el centro de gravedad, ¿sí? Pero la diferencia, jóvenes, es cuando tenemos un triángulo rectángulo. Ahí es el problema. Aquí es el problema. ¿Ya? Y muchos tienen problemas aquí, cuando tenemos este tipo de ejercicios, ¿sí? Por eso, fíjense, ahorita lo voy a anotar. Lo primero que voy a hacer, antes de dibujar el centro de gravedad, voy a dibujar el eje de coordenadas. Lo primero que hago es dibujar el eje de coordenadas, fíjense. Ahí estoy colocando el punto del origen, y ahí mismo empiezo a dibujar lo que es el eje de coordenadas, ¿no es así? Ahora hacia abajo, de esta manera. Fíjense, este es el eje X y este es el eje Y. ¿Ya? Entonces prolongo la línea del eje de las X. Ahí está. Lo prolongamos de esta manera. Ese para mí va a ser, jóvenes, el eje X positivo. Y ese de aquí va a ser el eje Y positivo. Bueno, jóvenes, ahora para calcular el centro de gravedad, jóvenes, aquí, en esta figura que es un triángulo rectángulo, ya el centro de gravedad siempre lo vamos a ubicar en esta parte donde se encuentra el ángulo de los 90 grados. En esta parte lo dibujan, justo aquí. ¿Sí? Justo ahí lo dibujan. Ese va a ser el centro de gravedad de un triángulo rectángulo. ¿Ya?
Ese va a ser el centro de gravedad. Pero ahora fíjense, no se olviden que un triángulo tiene la base y tiene su altura también, ¿no? ¿Ya? Entonces, para esto hay fórmula, jóvenes. ¿Cuánto es la distancia X? ¿Y a qué distancia se encuentra? ¿A qué altura se encuentra Y? ¿No es así? Ahora, jóvenes, para esto tenemos fórmulas. Para un triángulo rectángulo se tiene fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero calcular el triángulo rectángulo es de esta manera, si yo quiero calcular la coordenada X, entonces la coordenada X, jóvenes, de un triángulo rectángulo es la base dividido entre 3. Siempre va a ser así. La base dividido entre 3. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero calcular la altura que tiene el centro de gravedad de esta figura, esta altura Y, de un triángulo rectángulo, también, perdón, aquí ya no es la base, aquí sino que es la altura dividido entre 3. De esta forma se calcula, jóvenes, lo que es la coordenada X y Y, ¿ya? Entonces aquí mi centro de gravedad, jóvenes, fíjense, en este caso va a ser igual a la base dividido entre 3. Esperemos un ratito, jóvenes, se me desconectó el internet un ratito del celular. Está un poquito mal el wifi. Ya volvió ya. Entonces sería, en el eje X es base sobre 3 dividido entre 3 y en el eje Y es la altura dividido entre 3. ¿Ya? Entonces de esa manera es como se calcula el centro de gravedad para este caso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, jóvenes, si mi triángulo me lo da volcado de esta forma y no me da de esta manera? Porque puede pasar, fíjense, aquí. Aquí tenemos un triángulo diferente, ¿no es así? ¿Ya? Fíjense, entonces, ¿qué pasaría si me da? Bueno, jóvenes, no importa. Lo que tenemos que hacer es lo mismo. Tengo que dibujar el eje de coordenadas, pero lo tengo que dibujar en este otro punto, fíjense. Lo pueden ver, ¿no es así? Aquí está el eje de coordenadas, aquí está el origen, ¿ya? Y ahí yo voy a dibujar mi eje de coordenadas. Fíjense, ahí está. Y por aquí va a estar el eje de las Y, ¿no es así? Y ustedes lo dibujan un poco mejor, más recto, ¿no? Ese va a ser el eje de las Y, ¿ya? Y por aquí prolongamos el eje de las X. Ese sería el eje de las X. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad del triángulo? Bueno, ya sabemos, fíjense, en ese punto, ¿no? Del ángulo de 90 grados, allá arribita se encuentra el centro de gravedad. Entonces lo vuelvo a dibujar aquí, fíjense. Ahí está el centro de gravedad, ¿no? Pero ahora, jóvenes, yo desde el origen necesito saber qué distancia se encuentra el centro de gravedad. Y necesito saber la altura, ¿no es así? Bueno, me equivoqué, es al otro lado la altura. Necesito saber la altura de Y a la que se encuentra el centro de gravedad y necesito saber ahora este valor de X. ¿Sí? Necesito saber ahora el valor de X. En este caso ahora, ¿cómo yo calculo X y Y? En este caso, jóvenes, es parecido, solo que X ya no es igual a B sobre 3, a la base sobre 3. No se olviden que esta es la base y esta es la altura. Ya no va a ser igual a la base sobre 3. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que tienen que hacer para calcularlo? Espera un ratito, voy a buscar mi calculadora, no me acuerdo dónde la dejé. Ya, bueno, no importa. En este caso, jóvenes, X también es fórmula, va a ser igual a 2 veces la base sobre 3, 2 tercios de la base, ¿sí? 2 tercios de la base. Y en Y, o sea, la altura, fíjense, esta altura sigue siendo la misma altura que aquí, ¿no es así? Sigue siendo la misma altura, por lo tanto va a ser la altura dividido entre 3, ¿ya? De esa manera, jóvenes, se calcula en este caso lo que es las posiciones del centro de gravedad para este tipo de triángulo, porque el triángulo es donde más uno tiene problemas. Ya aquí va a ser entonces 2 veces la base sobre 3 y aquí va a ser la altura dividido entre 3. ¿Está bien? De esa manera yo tengo el centro de gravedad de este triángulo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo este triángulo de esta forma, dibujado de esta manera? Espera un ratito, lo voy a bajar eso. Está muy pegado arriba. Ahí está. ¿Qué pasa si yo tengo el triángulo de esta manera? Bueno, no importa, jóvenes. En este punto yo tengo que dibujar el origen, ¿ya? ¿Por qué lo dibujo siempre ahí? ¿Por qué lo dibujo siempre de esta manera? Fíjense.
Porque si yo lo dibujo de esta forma, jóvenes, todos mis datos van a ser positivos. Miren, todos mis datos van a ser, X va a ser positivo, Y va a ser positivo, X va a ser positivo, Y va a ser positivo. Si yo empiezo a dibujar el eje de coordenadas desde aquí, así, todos mis valores van a salir negativos. X va a ser positivo, pero Y va a ser negativo. Entonces, para no estar mezclando los signos, yo prefiero dibujarlo para que todos me salgan positivos. Y para que todos me salgan positivos, tengo que dibujar el eje de coordenadas aquí ahora. Desde ahí empiezo con el origen. Ese va a ser el punto del origen y empezamos a dibujar de esta manera. Ese va a ser el eje X, este va a ser el eje de las Y, ¿no es así? Continuamos hacia arriba. Ahí está. Entonces Y va a ser igual, Y positivo, perdón. Y ahora aquí dibujamos el eje de las X también, ¿no? De esa forma. Ya bueno, ustedes lo dibujan rectito, ¿no? Este va a ser el eje X positivo. Bueno, jóvenes, entonces ahora, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad de este triángulo? Ya saben, por donde se encuentra el ángulo de 90 grados, arribita del ángulo de 90 grados. No tienen que medir, no tienen que hacer con una regla, no. Ustedes solamente lo tantean el dibujo, ¿ya? Porque no hay una forma de describirlo, solamente tienen que representarlo gráficamente donde se encuentra el centro de gravedad. Y más o menos es ahí donde se encuentra. No tienen que hacerlo exactamente con una regla ni nada por el estilo. Solo tantearlo, digamos. Porque fíjense, aquí este punto no es el mismo punto que dibuja aquí, ¿no? Puede variar porque, como les digo, lo estoy tanteando. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso, jóvenes? En este caso, fíjense, también tengo que calcular la posición de este centro de gravedad, de ese punto. En este caso, fíjense, aquí yo necesito calcular X, ¿no es así? Y también necesito calcular lo que es Y. Ahora, fíjense la diferencia. Aquí Y era más chiquito, aquí también. Estas dos Y son iguales, pero esta Y ya no es igual. Fíjense, es más grande que estas otras Y. ¿Qué es lo que pasa entonces, jóvenes? En este caso, para calcular X, la posición X de ese triángulo, simplemente sería igual, esta es la base, entonces colocamos base dividido entre 3, la misma fórmula que aquí, ¿ya? No es lo mismo que este, es lo mismo que aquí. Base dividido entre 3, porque fíjense, X, esta distancia X es la misma que esta, digamos, ¿no? Solamente que el triángulo está volcado, nada más. Pero Y es la que cambia. ¿Qué pasa con Y? En Y, jóvenes, va a ser igual a 2 veces la altura dividido entre 3. De esa manera es como se calcula el centro de gravedad, jóvenes, para un triángulo de esa manera, cuando está volcado. ¿Ya? Cuando está volcado. Aquí X, entonces, jóvenes, es la base dividido entre 3. Y aquí la altura va a ser 2 veces la altura dividido entre 3. ¿Listo, jóvenes? De esa manera. Ahora, ¿qué pasa con las circunferencias? Con las circunferencias es exactamente lo mismo, jóvenes. Lo mismo. Tengo que dibujar mi eje de coordenadas. ¿Ya? Tenemos que dibujar el eje de coordenadas. Fíjense, a ver, el eje de coordenadas en este caso va a ser más o menos, a ver, le tengo que tantear porque no tengo regla, así que voy a ver. Y casi no puedo utilizar regla, ¿no? Entonces, a ver, voy a dibujarlo así. Voy a hacer de cuenta que este es el eje Y, es así. Y aquí voy a hacer de cuenta que este es el eje de las X. Listo, ahí está. Aquí está el origen, fíjense, clarito. ¿Es así? Voy a seguir dibujando, a ver, prolongando el eje de las X. Y ahí está, jóvenes, de esa manera. Para que todos mis valores salgan positivos, lo tengo que dibujar de esta forma. Listo, jóvenes, ahí está. Aquí tenemos el eje de las Y positivas. Bueno, jóvenes, en este caso, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad? Obviamente se encuentra en este punto, justo en el punto medio, ¿no? Lo voy a tratar de tantear. Casi todas las figuras, fíjense, el cuadrado, el rectángulo, su centro de gravedad está al medio. Solamente en el triángulo es donde varía un poquito, fíjense, está en ese puntito nada más que está arriba del ángulo de 90 grados, ¿no es así? ¿Sí? Aquí arribita, fíjense. Ahora, en la circunferencia, fíjense cuánto va a ser su posición en X. Yo necesito saber esa distancia X que hay de aquí hasta el origen. ¿No es así? Y esta altura, desde aquí hasta aquí, altura Y. Bueno, jóvenes, a ver, díganme ustedes, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto valdría X y cuánto vale Y?
¿Alguien se da cuenta de cuánto vale X y cuánto vale Y? A ver, alguien que se dé cuenta. X a sobre 2. ¿El No. radio? Exacto. 3. X, Radio. jóvenes, es igual al radio, fíjense. Esto es el radio, pues miren. ¿Y Y cuánto valdría? El radio también. Exacto, Y también vale el radio, jóvenes. Fíjense, Y es la altura que hay de aquí hasta aquí, y eso es el radio, ¿no? X es la distancia que hay de aquí hasta aquí, y eso también es el radio. ¿Ya? Eso también es el radio, jóvenes. Entonces, jóvenes, cuando tenemos una circunferencia, ya su centro de gravedad simplemente es el radio. Aquí voy a anotar, centro de gravedad es igual a, en X es el radio, y en Y también es el radio. Esto es X y esto es Y, ¿no? De esa forma, jóvenes. ¿Hasta ahí hay alguien que tenga alguna duda o quiera hacer alguna consulta? Pregunten, jóvenes, cualquier duda, cualquier consulta, se les va a aclarar. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, si nadie tiene dudas, continuamos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se encuentra el centro de gravedad de una circunferencia? De una media circunferencia. Bueno, jóvenes, de la semicircunferencia, el centro de gravedad se encuentra casi a la mitad. De la mitad arriba, fíjense. De aquí hasta aquí, la mitad más o menos es por aquí. De este punto medio, arribita. ¿Ya? Arribita, más o menos 2/3 por ahí. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a dibujar el centro de gravedad. Fíjense, ahí está. Ese va a ser el centro de gravedad de la semicircunferencia. Pero no se olviden, lo primero que tengo que hacer es dibujar un eje de coordenadas. ¿Ya? Vamos a dibujar un eje de coordenadas. ¿Y dónde va a ser el origen? Ahí donde estoy trazando ahorita, fíjense, ahí está. Entonces, este va a ser el eje Y negativo, eje X positivo, negativo, ¿no es así? Y por aquí prolongamos esta línea donde tenemos el eje X positivo. Y por aquí, fíjense, vamos a tener lo que es, ahí está, el eje Y positivo. Listo, jóvenes. Ahora, en este caso, ya no se puede analizar como aquí. Solamente la altura sí la podemos analizar, perdón, la distancia en X. Porque fíjense, ¿cómo yo sé a qué distancia se encuentra el centro de gravedad de aquí hasta aquí? X, ¿cuánto valdría, jóvenes? A ver, si se dan cuenta. ¿Cuánto vale X? Radio igualmente. Exacto, es igual al Radio. radio. Es igual al radio, exactamente. Está muy bien, jóvenes. Ahora, ¿qué pasa con la altura? Ahora sí, la altura ya no es igual al radio, porque para que sea igual al radio debería estar en este punto, ¿no es así? Ahora la altura sí es diferente. La altura ya no es igual al radio. Y para esta semicircunferencia, jóvenes, no lo podían deducir. Ya, no se puede deducir. Ya es una fórmula ya establecida. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo calcular el valor de Y? ¿Ya? En este caso, jóvenes, espera un ratito, ahí me dolieron los ojos. En este caso, jóvenes, la altura de Y va a ser igual a 4/3. ¿Sí? 4/3 por el radio, 4/3 por el radio, y aquí abajo también se le divide entre pi. De esa manera se calcula la altura de Y. ¿Está bien? De esa forma se calcula lo que es la altura de Y para esta figura. ¿Sí? Para esta figura se calcula de esa forma. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, de esa manera yo calculo el centro de gravedad. Entonces, ¿cómo sería el centro de gravedad de esa figura geométrica? Entonces, su centro de gravedad va a ser, jóvenes, igual en X es radio, pero en Y es 4 veces el radio dividido entre 3 por pi. Todo lo que le estoy dando, jóvenes, son fórmulas. ¿No ves? Todos son fórmulas. Básicamente aquí ya tienen su formulario. ¿Ya? Entonces, les estoy dando la fórmula para calcular el centro de gravedad de un cuadrado, el centro de gravedad de un rectángulo, el centro de gravedad de un triángulo, de 3 formas diferentes, el centro de gravedad de la circunferencia, de la semicircunferencia y de la cuarta parte de una circunferencia. ¿Alguien me iba a preguntar algo?
Sí, dígame. ¿Nadie? Ya. Bueno, jóvenes, entonces continuamos. Ahora, de esta última figura necesito saber dónde está el centro de gravedad. Bueno, el centro de gravedad está más o menos por esta partecita, ¿ya? Ustedes, no hay una medida exacta que lo puedan medir con la regla y digan, ah, aquí está el centro de gravedad. No, tienen que tantear, tienen que representarlo gráficamente y más o menos por aquí va a estar. Más o menos ahí estaría el centro de gravedad. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya saben, tenemos que dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Este es el eje X negativo, este es el eje Y negativo, prolongamos el eje de las X, este va a ser eje X positivo, y aquí tendríamos el eje Y positivo también. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ahora el centro de gravedad, fíjense, yo necesito saber la distancia X, y obviamente necesitamos calcular la altura, esa altura Y, ¿no es así? Bueno, en este caso también no hay forma de que ustedes lo puedan deducir porque es una fórmula. Tanto X como Y se encuentra, tiene las mismas dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones de X y de Y, jóvenes? Es 2 veces el radio dividido entre pi. De esta manera, jóvenes, es como se calcula X y Y para la cuarta parte de una circunferencia. ¿Ya? Entonces, centro de gravedad de una semicircunferencia es igual a 2 veces R dividido entre pi. Y la posición Y sería 2 veces R también sobre pi. No se olviden, esto es X y esto es Y. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que tenga alguna duda o alguna consulta? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes, sobre esas fórmulas o que quiera preguntar? Porque después de esto vamos a venir a esto. Y fíjense, esta figura no se parece en nada a estas de aquí, ¿no? ¿Dudas, consultas, preguntas antes de que empecemos, jóvenes? Yo tengo una duda. Díganme a ver. Lo que explicó ahorita es el 2R y, por ejemplo, ahí arriba igual sale 4 radios. ¿Son de los 4 lados o es un formulario así que se da? Este es un formulario para que ustedes puedan calcular los centros de gravedad de diferentes figuras geométricas. Ya, por ejemplo, de la semicircunferencia, esta es la fórmula para calcular Y, porque en X siempre va a ser el radio, pero en Y, ¿cómo lo calculo Y? Entonces, esta es una fórmula que sí o sí nos dan, ¿ya? Aquí lo mismo. Aquí no se puede determinar, no lo pueden ustedes verificar, o no hay una forma de saber qué distancia hay X y Y. Entonces, habiendo hecho experimentos de laboratorio, se han calculado estos valores. Así que estos valores ya son como fórmulas, ¿está bien? Entonces, están establecidas ya directamente para esas figuras, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna duda? En centro de gravedad solo se utilizan esos gráficos, no se utiliza un cuadrilátero, un triángulo isósceles. Ahorita vamos a ver por eso, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, si yo quiero calcular el centro de gravedad de esa figura, fíjense, ¿es una figura regular? ¿Es una figura que hemos visto aquí? No es así. Entonces, ahí está el punto importante. Fíjense, después tengo esta otra, ¿no es así? Que parece medio cuadrado, trapezoide y no sé qué más, digamos, ¿no? Entonces, aquí les voy a enseñar cómo es lo que tienen que resolverlo, ¿ya? Entonces, si no tienen más dudas de este formulario, vamos a empezar a resolver ese ejercicio, ¿ya? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces aquí la pregunta dice lo siguiente, que dice, calcular el centro de masa de los 3 cuerpos homogéneos mostrados en la figura. Fíjense, dice centro de masa, pero no me da la masa, me da distancias. Entonces lo que estoy calculando es centro de gravedad, nada más, ¿no es así? Por eso les dije, centro de gravedad engloba lo que es centro de área, centro de longitud, centro de volumen y lo que es centro de masa. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí yo tengo una figura, ¿sí? Aquí fíjense, todo lo que está con negro, eso es sólido. Y todo lo que está así, fíjense, en blanco, es hueco. ¿Está bien? Está hueco. ¿Ya? Está completamente hueco.
Entonces, fíjense qué es lo que se tiene que hacer. En realidad ya no debería haber hecho esta línea negra de aquí, pero la dibujé. ¿Por qué? Por esta razón. Espérenme un momentito, voy a cambiar de colores. ¿Ya? Fíjense entonces, jóvenes, cuando ustedes tienen figuras de esta manera, figuras que ustedes no conocen, entonces yo tengo que convertirlas a figuras conocidas. Por ejemplo, todo esto, si yo lo encierro y trazo esta línea más aquí, si no hubiera habido esta línea, en realidad mi figura era esta. Esa era mi figura. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? Solamente le aumenté esta línea y ¿qué figura tengo? Eso sí es una figura conocida y lo que tengo es un cuadrado, jóvenes. Un cuadrado que tiene 15 de lado, ¿no es así? 15. Entonces, esa va a ser mi primera área. Por eso voy a colocar área 1. Medio que no se nota, ¿no? Pero ya. Ese sería el área 1, el área del cuadrado. Ahora, estos dos huecos, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a calcularlo? ¿Ya? Entonces, fíjense, desde este punto de aquí, desde ahí, fíjense, le voy a trazar una línea. Una línea recta. Ahí está. Ahora, fíjense, de lo que tenía un triángulo de esta manera, ahora, ¿qué he hecho? Al trazar esta línea, lo he convertido en dos triángulos rectángulos. Y eso sí, yo sé sus fórmulas para calcular sus centros de gravedad, ¿no es así? Por eso es que lo hice de esa manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Aquí yo tengo el área 3, porque esta la voy a llamar área 2, ¿sí? Esta va a ser todo el cuadrado este va a ser el área 1, esto de aquí va a ser el área 2, este otro triángulo va a ser el área 3, ¿ya? ¿Ya? Entonces tenemos esas tres áreas, jóvenes. ¿Está bien? Tendríamos esas tres áreas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora para poder calcular? Ahora, cuando ustedes tienen una figura donde hay varias áreas, fíjense, yo hace rato les dije que el centro de gravedad solo es X y Y, ¿no ves? X y Y. Pero cuando yo tengo varias figuras, es X promedio y Y promedio. Pero ¿cómo se calcula Y promedio y X promedio? Ya ahorita lo vamos a notar. Fíjense, entonces, aquí el centro de gravedad, jóvenes, va a ser igual a X promedio y Y promedio, porque tengo varias figuras geométricas. ¿Cómo calculamos X promedio? X promedio, jóvenes, se calcula de la siguiente manera. X promedio va a ser igual a la sumatoria de las áreas por sus respectivas X. ¿Ya? Aquí, pero voy a anotarlo bien de nuevo. Espera un ratito. No, porque estaba muy chiquito. Aquí es la sumatoria de su área I por XI. Todo eso dividido entre la sumatoria de las áreas. ¿Sí? ¿Qué pasa con Y ahora? Y promedio se calcula con la misma fórmula. Sumatoria de las áreas sub I, pero ya no es por X, sino que es por Y sub I. Todo eso dividido entre la sumatoria de todas las áreas. ¿Sí? De esa manera, jóvenes. De esa forma es como se calcula. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la diferencia entre este ejercicio y este otro? Aquí tenemos más figuras geométricas. Fíjense, yo trazo una línea por aquí, voy a tener un rectángulo, voy a tener una circunferencia, trazo otra línea aquí, voy a tener un triángulo y un cuadrado. ¿No ven? Entonces, por eso les digo, lo importante es aprender a dividirlo y convertir todo este gráfico en figuras geométricas reconocibles, ¿no? O sea, conocidas, digamos, ¿no? Como por ejemplo, estas son las más conocidas. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, allá tengo un cuadrado y tengo dos triángulos rectángulos. ¿No es así? Tenemos un cuadrado y tenemos dos triángulos rectángulos. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya saben, lo primero que tengo que hacer es, primero, dibujar el eje de coordenadas en este punto, fíjense. ¿No es así? Ahí está. Aquí está el eje Y, eje X negativo. Entonces, jóvenes, por aquí voy a prolongar la línea del eje X positivo. Ahí está, joven. Lo mismo hago con el eje Y. Aquí arriba, fíjense. Ese va a ser el eje Y positivo, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, fíjense, tengo que hacerlo paso por paso, figura por figura. Ya les dije que tenemos tres figuras, ¿no es así? En la gráfica se puede observar que tengo tres áreas. Por eso voy a ir figura por figura. Primero me voy a enfocar
fíjense, en la primera figura. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la primera figura? Yo les dije que la primera figura es el cuadrado. ¿No es así? Es este cuadrado. Ahora, ¿qué necesito calcular de la primera figura? Necesito estas tres cosas. Necesito el área de la primera figura, necesito X, la posición X de la primera figura y necesito la posición Y de la primera figura. O sea, su centro de gravedad de X y en Y, ¿no es así? Eso es lo que necesito de esa figura. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende algo? ¿O hay algo que no están entendiendo, jóvenes? Avísenme, por favor, a ver. ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende, se entiende. Ya. Bueno, jóvenes, entonces... Ay, caramba, me picó algo. Bueno, jóvenes, entonces hasta ahí necesito esas tres cosas. Lo mismo va a ser cuando yo quiera calcular las cosas de la figura 2. Necesito el área, X y Y. De la figura 3 necesito el área, X y Y. ¿Ya? Entonces primero voy a calcular el área de la primera figura. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? El área de un cuadrado, jóvenes, es igual a la arista elevado al cuadrado o L o el lado elevado al cuadrado, ¿no es así? Arista, por eso le pongo A elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale la arista? Aquí en la gráfica dice, esta arista vale 15 y esta otra arista vale 15, ¿no? Entonces, por eso, pulgadas. Esos dos palitos que tiene el 15 significan pulgadas. Entonces, jóvenes, aquí voy a anotar 15, ¿ya? Voy a anotar así directamente, pulgadas elevadas al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto sería igual el área 1, jóvenes? Calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto sería el área 1, jóvenes? 15 por 15, ¿cuánto es? 220. 225 pulgadas al cuadrado. ¿No es así? Ahora, fíjense, esto es muy importante. Como este cuadrado está al ras del eje de coordenadas, ¿cómo yo calculo X y Y? Con las fórmulas que les he dado hace rato. Con esas fórmulas yo puedo tranquilamente puedo calcular X y Y. Pero los dos triángulos ya no. ¿Sí? Es un poco diferente. Para calcular X y Y de los triángulos es un poquito más complicado. Por eso tienen que prestar atención. Aquí voy a anotar X1. ¿A qué es igual la posición X1? Fíjense, es igual a la arista dividido entre 2. Entonces, eso es lo que voy a hacer. ¿Cuánto vale la arista? La arista vale 15. Dividido entre 2, aquí 15 pulgadas. ¿Cuánto sería entonces X1? Va a ser 7,5 pulgadas, ¿no es así? Ahora yo quiero calcular Y1. ¿Cuánto vale Y1? En Y, la posición Y de un cuadrado es igual a la arista sobre 2. Entonces sabemos que va a salir 7,5 pulgadas. ¿Listo, jóvenes? Ahí está. ¿Ya? Bueno, ¿qué más necesitamos ahora? Nos pasamos a los valores de la segunda figura. Necesito calcular yo el área de la segunda figura y necesito calcular yo X1, X de la segunda figura y X y Y de la segunda figura. Entonces aquí voy a anotar lo siguiente, fíjense. Aquí voy a anotar segunda figura. Listo. Lo malo es que no tengo mucho campo. Fíjense, a ver, voy a hacerlo de la siguiente forma. Esperen un momentito. Ahora, fíjense, este 45 grados me está estorbando ahí. Este 45 grados me está estorbando. ¿Ya? Ahora, fíjense, a ver, atiendan. Como este triángulo de aquí, la distancia que hay de aquí hasta aquí es 15. Y fíjense, yo trazo una línea hasta aquí, ¿no? Eso quiere decir que la base del triángulo, fíjense, tiene 7,5 pulgadas. Este lado tiene 7,5 hasta aquí. Y de ahí para arriba también tiene 7,5. La cuestión es que sumado los dos me da los 15, ¿no es así? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que necesito? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Aclaremos eso primero. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el área de un triángulo, jóvenes? ¿Alguien que se acuerde? ¿Nadie? Base por altura dividido entre 2, creo que era. Exacto. Esa es la fórmula del área de un triángulo. Entonces necesitamos base por altura. Fíjense,
sabemos ya por hace rato, ¿no? Este lado es la altura y este lado es la base. Así siempre vamos a trabajar. Por lo tanto, jóvenes, esto de aquí es la base y esto de aquí es la altura, ¿no es así? Entonces, esta base de aquí, ¿cuánto vale? Vale 7,5. Pero esta altura de aquí, ¿cuánto vale? ¿Tenemos ese valor o no tenemos ese valor? 7,5. ¿Seguros que vale 7,5 o no están seguros? ¿Muy, muy seguros o más o menos seguros? No. 7,5. Bueno, entonces, jóvenes, como no estamos seguros, tenemos que calcularlo. Sí o sí tenemos que calcularlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo lo voy a calcular? Vamos a verificar. Tal vez nos haga los 7,5, pero tal vez no nos haga los 7,5. Entonces, como yo tengo este ángulo de 45 grados, voy a tener que utilizar funciones trigonométricas. Fíjense a ver. Si yo quiero calcular este cateto y tengo otro cateto, no tengo la hipotenusa. Si no tengo la hipotenusa, jóvenes, la función trigonométrica de seno y coseno no me sirve. No me sirve. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner un valorcito para que se den cuenta qué es lo que estamos calculando. ¿Ya? Entonces yo necesito calcular esta altura de aquí. ¿No es así? A. ¿Cómo voy a calcular A? La altura A. Entonces lo voy a calcular así. Exactamente. Usando la tangente. ¿No ve? Vamos a verificar. Tangente de 45 grados es igual al cateto opuesto. Aquí está el ángulo. Cateto opuesto es A, la altura. Dividido entre cateto adyacente. Ese de aquí es el cateto adyacente. Y sabemos que esa es la base. Yo quiero saber la altura. Por lo tanto, despejamos la altura. La altura va a ser igual a la tangente de 45 grados por la base. ¿Cuánto vale la base? 7,5. Entonces, ¿cuánto vale la altura, jóvenes? La casualidad que es igual a 7,5, ¿no es así? ¿Está bien? ¿Salió eso, jóvenes, o no? Salió 0,11. Te salió 0,11 porque tu calculadora está en radianes. Tienes que convertirlo a grados. ¿Sabes convertirlo a grados? ¿Te acuerdas? Ya. Bueno, continuamos, jóvenes. Entonces ya tenemos la base, tenemos la altura. Entonces ahora tenemos que calcular el área. No se olviden, el área. Base es 7,5. La altura, 7,5. Todo eso dividido entre 2. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto es el valor del área 2? Entonces, ¿cuánto sería, jóvenes, el área 2? Calcúlenlo a ver. 112,5 creo que sale, ¿no? No se olviden que hacer pulgadas al cuadrado. ¿Está bien ese valor? Ah, no, me estoy equivocando yo, perdón. Va a salir menos todavía. 28,12. 28,12 me... Ya, 28,12. ¿Listo, jóvenes? Ese sería el valor del área 2. Pero ¿qué más necesito? Necesito X, X2 y Y de 2. O sea, el centro, la posición del centro de gravedad de ese triángulo, ¿no es así? Y su altura. Eso quiere decir, jóvenes, que aquí necesito calcular X2, ¿no es así? Y Y2. Ahora, ¿cuál es el problema para calcular? Aquí es donde se complica todo, ¿ya? Aquí es donde todo se complica, jóvenes. Fíjense, a ver. Si no puedo borrar ese 45 grados, ni modo. Entonces, fíjense, yo tengo que dibujar el centro de gravedad de ese triángulo. ¿Dónde se encuentra su centro de gravedad? Ya les dije que está este ángulo de 90 grados, está por aquí, el centro de gravedad, ¿no es así? Le voy a dibujar aquí, fíjense, le voy a hacer un punto grande, donde está el 5 más o menos. Ahí está, jóvenes. No sé si lo ven, ahí está. Aquí lo dibujé. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, esto va a venir por aquí y por aquí. ¿No es así? Entonces, esa distancia X va a ser todo esto. Eso le llaman X2. ¿Sí?
Desde aquí, desde donde está el centro de gravedad hasta el origen, eso va a ser x2, jóvenes. ¿Ya? Ese es mi problema, ¿ve? Ese va a ser el problema. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con el área 3. Fíjense, espera un momentito. Esto lo voy a borrar, lo voy a volver a anotar. Ese va a ser el área 3. ¿Y dónde se encuentra el centro de gravedad? Aquí está también. Y da la casualidad, fíjense, que coincide con x2. Miren, centro de gravedad bajo por aquí y llega hasta x2. Entonces, x2 y x3 son iguales. O sea que una vez que yo calcule x2, ya también voy a tener x3. Pero la diferencia ahora va a ser para calcular y. Pero un ratito lo voy a hacer con otro color. Fíjense ahora. Yo necesito calcular y, ¿no? Fíjense, eso va a ser y. Esto de aquí va a ser y2. ¿No es así? No sé si se nota ahí. No se nota bien, ¿no? Este va a ser y2. Ahora, desde aquí hasta aquí, fíjense, lo voy a trazar una línea igual. Ahora, fíjense, todo esto de aquí, hasta que llegue hasta el eje X, todo eso va a ser Y3. ¿Ya? Todo eso va a ser Y3. Pucha, qué pele esto. Esto de aquí, era que no lo copie así, ¿no? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Esta partecita, fíjense, toda esta altura va a ser Y2, desde aquí hasta aquí. Lo voy a trazar bien. Fíjense, hasta aquí. Hasta ahí va a ser Y2. Y desde el origen hasta aquí va a ser Y3. Ahora, ese es el problema. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Está bien? ¿Cómo yo lo calculo? ¿Cómo lo calculamos? ¿Sí? Por eso, jóvenes, ahora tenemos que tener mucha paciencia para poder calcular. ¿Está bien? Por eso esta figura de aquí lo voy a trasladar aquí abajito, para que más o menos se entienda. Esa figura se está dibujando más o menos así, ¿no? Espera un ratito. Ahí está, miren. Estoy dibujando el primer triángulo del área 2. Esto es el área 2. Aquí estoy dibujando, área 2. ¿Ya? Entonces, fíjense, joven, aquí estaba su centro de gravedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, jóvenes? Yo necesito calcular x2. Y x2 es la distancia que hay de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. O sea, sumado todo, ¿no es así? Todo eso, desde aquí hasta aquí tengo que sumar. ¿Ya? Todo eso. Entonces, ¿cómo yo calculo x2? Primero, para calcular x2, jóvenes, tenemos que hacer lo siguiente. Ustedes saben, a ver, díganme, voy a trazar un punto ahorita. Aquí, fíjense, voy a trazar un punto. Este punto que estoy trazando ahorita, que estoy dibujando, fíjense, espera un ratito, ahí está. Ese punto, jóvenes, desde aquí hasta chocar al eje Y, ¿qué distancia hay ahí? ¿Alguien sabe? 7,5. Exacto, 7,5. O sea, este punto, fíjense, que yo he dibujado de aquí, lo voy a volver a dibujar aquí abajo. Ahí lo estoy dibujando otra vez, fíjense, ahí está. Ahí está. Este punto es este mismo punto, ¿no es así? Ahora, x2, ¿a qué va a ser igual? A ver, eso sí, espero que me entiendan ahora. Bueno, jóvenes, x2, miren, fíjense aquí en la gráfica, es toda esta distancia, desde el origen hasta aquí, hasta donde está este centro de gravedad, ¿no es así? Entonces, para alivianar un poco más la carga, jóvenes, yo sé que x2 va a ser igual a 7,5, porque ustedes me dijeron que desde aquí hasta aquí es 7,5, ¿no es así? Más, tengo que sumarlo, más el pedacito que hay desde aquí hasta donde está el origen, o sea, el pedacito que hay de aquí hasta este punto. ¿Ya? O sea que tengo que saber, o sea que tengo que calcular este pedacito de aquí y sumarlo a 7,5. ¿Y ustedes se acuerdan cómo se calcula ese pedacito? Veamos en la gráfica de la fórmula. Aquí está, miren. Este pedacito, miren, es este mismo pedacito, ¿no? Solamente que la gráfica está al revés. Ay, perdón, perdón. Solo que la gráfica está volcada, miren. ¿No es así? Es la misma, pero es la misma, fíjense. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo calculo ese pedacito?
con este valor. Fíjense aquí, como decía, x es 2 veces la base sobre 3. Lo mismo voy a calcular aquí. Entonces, este pedacito es igual a 2 veces la base sobre 3. Por lo tanto, para calcular x, jóvenes, va a ser 7,5 más 2 veces la base sobre 3. De esa manera voy a calcular. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? ¿O hay algo que no están entendiendo? A ver, avísenme. ¿Alguien que tenga dudas? ¿O todo se entiende? ¿Se entiende? Ya, entonces, jóvenes, aquí lo único que hago es sumar 7,5 más 2 por la base. ¿Cuánto vale la base? Ah, no, perdón, aquí no sería la base, ¿no? Esta de aquí es la altura, ¿no? Entonces, ahí corrijo mi fórmula, ¿sí? Corregimos la fórmula, por favor. Aquí no es base, aquí es altura, ¿ya? Entonces, aquí la fórmula igual, corregimos ahí en ese lado, ahí es altura. Pero no importa, porque para este ejercicio, ¿por qué no importa? Porque para este ejercicio la base y la altura son la misma. Pero puede ser que en otros ejercicios no, ¿ves? Por eso sí o sí tengo que corregirlo, ¿ya? Entonces, 2 veces la altura, que sabemos que es 7,5 dividido entre 3. Por favor, jóvenes, díganme cuánto es x. ¿Cuánto valdría x, jóvenes? 12,5. Exactamente, 12,5. Pulgadas, ¿no? Ahí está, le estoy poniendo pulgadas. Bueno, jóvenes, ahora yo tengo que calcular y2. Y2 no va a haber problema, porque fíjense, Y2 es esta altura, ¿no? O sea, que yo necesito calcular esta altura que hay de aquí, fíjense. Es como si aquí no va a haber problema. Fíjense en la gráfica que he dibujado aquí abajito. Fíjense, Y2, simplemente, no se olviden que por aquí pasa el eje X, ¿no? Este es el eje X positivo. Y Y2 simplemente es esta altura, ¿no? Y2. Entonces, ¿cómo se calcula esa altura de aquí? Fíjense. Veamos en nuestra fórmula. ¿Cuál es? Aquí está, miren. Cabalito. Solamente que está al revés, ¿no? El triángulo está al revés, pero da lo mismo. Es la misma altura, fíjense. Es la misma altura, ¿no? ¿Cómo se calcula esa altura entonces cuando está de esta forma? Se calcula y es igual a 2 veces la altura dividido entre 3. ¿No es así? Dividido entre 3. Volvemos a esta fórmula, pero no nos olvidemos que en este triángulo esto es A y esto es B. ¿Sí? Por lo tanto, jóvenes, Y2, ¿a qué va a ser igual? Entonces calculamos. Un ratito. En este ejercicio, jóvenes, Y2 va a ser igual a 2 veces su base dividido entre 3. Y sabemos que la base es 7,5. 7,5 dividido entre 3. ¿Cuánto valdría, jóvenes, Y2? Creo que vale 5, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, jóvenes, fíjense, por fin he podido calcular lo que es el área 2, X2 y Y2. Ahora me voy a la tercera figura y tengo que calcular las mismas variables. Tengo que calcular su X, tengo que calcular su Y y tengo que calcular y tengo que calcular obviamente su área, ¿no es así? Y voy a comenzar por calcular el área. Tercera figura. Pero fíjense, hay una coincidencia bastante grande que el área 2 y el área 3 son la misma figura y tienen las mismas dimensiones, miren. La base tiene 7,5, la altura tiene 7,5, ¿no es así? Eso quiere decir que el área 3 es igual al área 2, que va a ser 28,12 pulgadas al cuadrado. Ahí está, jóvenes. Ahora, también hace rato habíamos dicho que fíjense, desde aquí tengo que bajar para calcular X3. Y X3 coincide con X2 porque esos dos centros de gravedad coinciden. Por lo tanto, X2
es igual a X3. Por lo tanto, X3 va a ser igual a 12,5. ¿No es así? 12,5. Bueno, jóvenes, ahora aquí mi problema va a ser calcular Y3. ¿A qué va a ser Y3? Fíjense en la gráfica de nuevo, yo lo voy a volver a trazar. Aquí fíjense, Y3. En este caso, jóvenes, Y3, ¿a qué es igual? Espera un momento, no lo pillo una cosita. Ah, ya, ahí está. Y que no le puedo dar zoom. Ahí está. Fíjense, jóvenes, voy a volver a trazar. Y3 sería toda la altura, ¿no? Fíjense, a ver. Y3 sería toda esta altura de aquí. Todo eso sería Y3. Pero lo curioso, jóvenes, lo curioso que para calcular Y3, yo ya tengo esta altura que hay de aquí hasta aquí, ¿no es así? Sabemos que vale 7,5. Entonces, Y3 va a ser igual a 7,5. Entonces, Y3 va a ser igual a 7, ay, perdón. Y3 va a ser igual a 7,5, pero un ratito, ahorita lo escribo. A 7,5 más, fíjense, este pedacito que tengo aquí. ¿Es así? Desde aquí hasta aquí, este pedacito. ¿Cuánto vale ese pedacito, jóvenes? Veamos en nuestro formulario, fíjense. ¿Qué pedacito me pide calcular? Me está pidiendo calcular este pedacito, ¿no ves? Este pedacito, porque ese triángulo que tenemos aquí es el mismo que tenemos aquí, solamente que está invertido. O sea, este, ¿no? Es básicamente este, ¿no? Es el mismo, ¿no? Fíjense. Sí, sí, sí. Tenemos el mismo triángulo, ¿no? Yo quiero calcular ese pedacito de ahí, sería y igual a su lado, a este lado, dividido entre 3, ¿no? ¿Ya? Y sabemos que este lado es la base. A nosotros le hemos puesto base. Entonces sería aquí 7,5 más, a ver, 7,5 más, como sabemos que esto es la base y vale 7,5, bueno, como base dividido entre 3. Bueno, jóvenes, ahí reemplazamos nosotros. Aquí va a ser 7,5 más la base. Y la base también es 7,5 dividido entre 3. Bueno, jóvenes, ¿a cuánto va a ser igual Y3? Si no me equivoco, sale 10. 10 Sí, pulgadas. se la di. Bueno, jóvenes, de esa manera. Hasta ahí, jóvenes, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Si tienen consultas, dudas, preguntas, consulten, pregunten. ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene consultas? Porque este, ya les digo, es el ejercicio más sencillo. Ya, después hay otros que son más complicados. Bueno, jóvenes, ahora sí. ¿Por qué la altura está en el lado de la horizontal del triángulo de abajo, de la esquina? ¿Y3? ¿Y3? A2. A2. ¿Cuál A2? A2, A2, El A2. gráfico de la esquina izquierda. La esquina izquierda, ¿Esta? inferior. Sí. Ya, ¿qué me estabas diciendo aquí? ¿Por qué qué? ¿Por qué la altura está en el lado de la horizontal? ¿No sería la vertical? Porque nosotros jóvenes, fíjense, a este de aquí le hemos llamado A. Por eso le puse A. 2 veces A sobre 3. Y a este le llamamos B. Por eso le puse B así. Eso es lo que le estaba explicando hace ratito. ¿No ves? Por eso les pregunto, si tienen dudas, avísenme. A este lado le hemos llamado B y a este lado le hemos llamado A. Claro, podíamos haberle llamado a este lado A y a este lado B. ¿No ves? Pero por eso lo dibujo aquí. Cuando lo tracé a este lado, aquí le puse A. Y si yo quiero saber esta distancia que hay de aquí hasta aquí, tiene que ser 2 veces A sobre 3. O sea, 2 veces la distancia que tiene aquí dividido entre 3. Pero como yo le puse A, por eso en la fórmula tiene que ser 2 veces A sobre 3. Y como aquí ya le puse B, les dije que esto iba a ser B, ¿no ves? Y si esto es B, les dije esto va a ser A, les dije, ¿no ves? Por eso le puse de esa forma. ¿Ya? ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda, jóvenes? ¿Hay alguien más que tenga alguna consulta? Ya. Bueno, continuamos, jóvenes. Ahora, antes de calcular, ahora ya tengo todos los valores y puedo calcular X promedio y Y promedio. Pero antes de eso, fíjense, aquí les voy a dibujar la figura original. Lo que tenía que haber calculado su centro de gravedad era de esta figura. Esa era la figura que yo tenía que haber calculado, su centro de gravedad.
¿No es así? Pero ahora, ¿cómo voy a calcular yo el centro de gravedad con estas partes? Fíjense, estos dos triángulos que le he aumentado, ¿no es así? Esos dos triángulos que yo le he aumentado son vacíos, ¿ya? ¿Está bien, jóvenes? Son vacíos. Cuando son vacíos, no se toman en cuenta. O cuando yo uso mi fórmula aquí, tengo que ponerlo como negativo, porque esos vacíos se restan. Estos vacíos, jóvenes, se restan. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, estos vacíos yo los tengo que restar. Por eso aquí en la fórmula voy a colocar de la siguiente manera. No se olviden, cada vez que hayan vacíos, los vacíos no se suman. En la fórmula, los vacíos se restan. ¿Cómo me quedaría mi fórmula ahora? Mi fórmula me quedaría de esta manera. Área 1 por X1. Ahora, menos, el segundo triángulo es un vacío, por eso coloco menos, área 2 por X2. Aquí también menos, porque el tercer triángulo también es un vacío, área 3 por X3. Todo eso dividido entre la sumatoria de las áreas. Entonces aquí sería área 1 menos el área 2 y menos el área 3. ¿Por qué otra vez negativos? Porque ya les dije, estos son vacíos y estos vacíos se restan, no se suman. ¿Sí? Esos vacíos se restan, no se suman. Ahora aquí la fórmula para Y promedio sería la misma fórmula. Área 1, pero en vez de X es Y. Los vacíos, área 2 por Y2. Menos el área 3, perdón, el área 3 por Y3. Todo esto dividido entre el área 1 menos el área 2 y menos el área 3. Bueno, jóvenes, de esta manera es como vamos a calcular lo que es X promedio y Y promedio. Aquí sí te lo voy a calcular primero, voy a calcular X promedio. X promedio. ¿A qué es igual? Al área 1 por X1. ¿Cuánto vale el área 1? Aquí está, 225 pulgadas al cuadrado. No le voy a poner las unidades, ¿ya? 225 por X1, dicen, ¿no? Entonces tengo que multiplicar eso por X1. ¿Cuánto vale X1? Vale 7,5. Entonces por 7,5. Ahora menos el área 2. ¿Cuánto vale el área 2? Vamos a ver el área 2. Aquí está el área 2. 28,2. Obviamente no me tiene que salir negativo. 28,12. Ese es el área 2. Por X2. ¿Cuánto vale X2? X2 vale 12,5. Menos área 3. Sabemos que el área 3 es 28,12 también. Por X3. Sabemos que X3 también es 12,5. Bueno, jóvenes, desde ahí todo eso lo dividimos entre la suma de las áreas. ¿No es así? Entonces colocamos aquí 225 menos 28,12 y menos 28,12. Aquí siempre tienen que tener cuidado, jóvenes, porque muchos o la mayoría de los estudiantes se equivocan cuando calculan centro de masa. ¿Cuánto sale, jóvenes, X promedio? Después de eso calculamos Y promedio, ¿no? A ver, calculen cuánto sale X. Yo voy a ir reemplazando entonces aquí. Y promedio es igual a área 1, que es 225 por Y1 ahora, ya no X1, Y1. Y Y1 es igual a 7,5. Menos el área 2, que es 28,12 por Y2. ¿Cuánto vale Y2? Fíjense, aquí vale 5. Continuamos. Ahora menos el área 3, que también vale 28,12, en este caso por Y3. ¿Cuánto vale Y3? Vale 10. Bueno, todo eso dividido entre la sumatoria de las áreas. Aquí es 225 menos 28,12 y menos 28,12. De esta forma, jóvenes, calculamos lo que es Y promedio. ¿Cuánto sería, jóvenes? Calculen primero También X. sale 1123. De nuevo, ¿cuánto? En la primera que es X me sale 1123.53.
1123. No, A sí, mí ya. A ver, atiendan, me sale espera un ratito, 5,8. espera un ratito, ¿cómo se pueden dar cuenta si está mal o está bien? Este X por medio nunca puede ser mayor a esta distancia que les está dando, 15, 15. Entonces, si he calculado 1000, es de que he debido meter mal los datos en la calculadora. ¿Ya? ¿Cuánto le salía a la otra persona? 5,83. Eso, 5, 5,8. A mí igual me salió 5,83. sería pulgadas, entonces, ¿no es así? 5,83 pulgadas. De la misma forma, jóvenes, calculen aquí Y promedio. '¿Cuánto sería Y promedio, jóvenes? 7,61. Bueno, jóvenes, eso quiere decir que el centro de gravedad para esta figura irregular, porque es una figura irregular, ¿no? Porque en realidad esta era la figura, ¿no? Va a ser igual en X 5,83. Punto y coma le pongo para no confundirse. Aquí le vamos a poner punto y coma. Y no me alcanza el espacio. No me alcanza el espacio. ¡Ah, caramba! Ya, entonces aquí abajito lo voy a anotar Disculpe, nomás. Y es 7,5, perdón. No tengo 7,5. datos bien. Sí, en Y. Ahorita lo corrijo entonces. Sí, a mí igual me salió 7,5 y yo decía, ay, lo saqué mal, estaba sacando de nuevo. Sí, por eso les digo, aquí es donde más se equivocan cuando hacen el cálculo. A veces todo lo hace bien uno, pucha, y al finalizar nomás calculé que promedio, Y promedio es donde se equivocan. Ahí está, jóvenes, eso sería el centro de gravedad. Y ¿saben qué, chicos? Este centro de gravedad, cuando yo lo dibuje, lo tengo que ubicar. Bueno, no es necesario que lo ubiquen, ¿no? Pero esa ubicación tiene que estar dentro de esta figura geométrica. Si a ustedes les sale el centro de gravedad, digamos, por este lado, por esa posición, a ver, ahorita ahí, está mal, porque tiene que estar dentro del cuerpo, no tiene que estar en el vacío. Pero yo sé que está bien, ¿saben por qué? Porque fíjense, sabíamos que aquí es 7,5, aquí 7,5, ¿no ve? ¿Sí? En X dice 5,83. 5,83 estaría por aquí más o menos. Le estoy tanteando, ¿no? 5,83 sería por ahí. Luego, fíjense, hasta aquí sabemos que es 7,5, ¿no? Entonces, jóvenes, fíjense, aquí está el centro de gravedad. De esa figura, el centro de gravedad está más o menos por ahí. ¿Sí? Ahí. Ese sería su centro de gravedad. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces no se olviden, cuando calculen el centro de gravedad tiene que estar dentro de la figura. ¿Ya? ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta? Pregunta. Disculpa, yo ingresé tarde. Yo tenía preguntas sobre el anterior práctico. Habían datos que nos daba, por ejemplo, que tenía el acero 0,28 libra pulgada. Esos datos infiere algo aquí en lo que son, en resolver el ejercicio. O sea, se tiene que convertir en algo, no sé. O ¿De qué, solamente se hace esa de qué práctico me estás hablando? ¿De estática? ¿Igual? del, sí, sí. O sea, habían datos que nos daba. Ujú. Por ejemplo, mira, te voy a dictar uno. Localizar el centro de gravedad de las placas de acero de las figuras. El peso específico de acero es de 77,0 kilonewton metros cúbicos. O sea, Ajá. ese dato de ahí infiere algo o No, tendríamos que convertirlo, no sé, no, en ese caso o no. solamente Ajá, en ese caso no, ese dato te lo daba por demás. ¿Ya? En ese caso te lo daba ah, por demás eso. sí, ¿Sí? Porque eso, ese peso sí, porque yo específico, jóvenes, es como la densidad. Y si ustedes tuvieran el área y el volumen, ya podrían calcular la masa.
Entonces es probable que hubiera pedido centro de masa. Ya, pero como les daba, yo he visto ese ejercicio, les daba solamente las áreas, no me daba el volumen. Y si yo no tenía el volumen, ese peso específico no me servía para calcular la masa. Porque no ve, ustedes saben que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y ese peso específico que vos me decís, ya es igual, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Entonces, fíjate, si vos tenés la densidad, o sea, este es el valor que te daba, kilonewton, ¿no ves? 720 kilonewton creo que era, sobre metro cúbico, ¿no ves? 7.0, ajá, Ya. kilonewton Entonces metro ya tenías cúbico. esto, tenés la gravedad, con eso calculabas la densidad. Entonces con la densidad ya tenías aquí la densidad, querías calcular la masa, pero no te daba el volumen. Para calcular, jóvenes, el volumen siempre es área por espesor, ¿ya? Pero en ese ejercicio solamente daba áreas, ¿no ves? Te daba datos para calcular áreas, no te daba datos para calcular volumen, ¿no ves? Ajá, entonces solamente tenías que ver los resultados hasta aquí nada más, así como este, de la misma forma. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, jóvenes? Si solo quiero usar la área asombrada y no la, la que no está. Exactamente, bueno, por esa misma razón, jóvenes, si quieren la área sombreada, sí o sí es este método. Hay dos formas, en realidad pude haberlo resuelto esto de dos formas. Primero lo hice dibujando un cuadrado, ¿no ves? La otra forma hubiera sido que yo, en vez de trazar esta línea aquí, trace la línea aquí. Entonces iba a tener tres figuras igual. Iba a tener aquí un rectángulo, fíjense. Si trazaba la línea aquí, iba a tener un rectángulo y dos triángulos, lo mismo, digamos. Pero ¿cuál iba a ser la diferencia? Aquí en la fórmula. Iba a ser área 1 por x1 más área 2 por x2, porque estos dos es área sombreada, o sea que esto es sólido. Estos dos triángulos iban a ser sólidos, ¿no ves? Entonces iba a ser área más área 2 por x2 más área 3 por x3. Aquí también iba a ser suma, más y más. Aquí más, aquí más y más. Pero ¿por qué decidí hacerlo aquí? Porque era más fácil, porque yo iba a tener un cuadrado, digamos. Iba a tener un cuadradito para la primera figura. Ya, pero igual, podían haberlo resuelto dibujando aquí una línea aquí. Ahí yo lo voy a dibujar ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver. O mejor lo dibujo en otro lado. Da lo mismo, ¿no? Porque fíjense, la figura la tenemos de esta manera, ¿no? Fíjense entonces, ¿qué pasaba si yo lo dibujo una línea aquí así? Ahí está, fíjense. Tengo la primera área que es un rectángulo. Tengo esta área 2 y tendría esta área 3. ¿No es así? Esa va a ser su tarea, digamos, ¿no? Practiquen haciéndolo de esta forma y tienen que sacar el mismo resultado. Ya, tienen que sacar el mismo resultado. Aquí el área 1 ya no sería igual a esta área 1, porque esta área 1 que yo usé es de un cuadrado. Aquí el área 1 es de un rectángulo. Fíjense, ¿cuánto mide este rectángulo? Aquí es 7,5 y aquí va a ser 15. Aquí este triángulo del área 2 va a ser 7,5, aquí también 7,5, ¿no ves? Hasta aquí, ¿no? Aquí vamos a tener 7,5 y aquí también 7,5. De esa forma. ¿Podíamos haberlo resuelto de esta forma? Sí, podíamos haberlo resuelto de esta manera igual. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia de esta forma resolverlo con la forma que yo le he resuelto? Ya, las áreas, fíjense, son diferentes. Las X ya no van a ser las mismas X que hemos calculado aquí, tampoco van a ser las mismas Y, ¿sí? ¿Ya? Las Y puede ser que sean iguales, del área 2 y del área 3, las Y. Estas tres Y, estas dos, Y2 y Y3 a la vez sean iguales, pero las X ya no van a ser iguales, de ninguna, ni del área 1, ni del área 2, ni del área 3. Ya no van a ser igual a esto que hemos calculado. Pero aquí la diferencia iba a ser que aquí ya se suman las áreas, todas las áreas se suman, aquí ya no hay negativos, todos son positivos, positivos, positivos. ¿Ya? Podríamos haberlo resuelto de esta forma. ¿Sí? A ver, ustedes háganlo a modo de práctica y van a ver que les sale lo mismo. Les tiene que salir lo mismo. Bueno, jóvenes, como han podido observar, este es uno de los ejercicios más largos que hay, porque centros de gravedad siempre son largos, ¿ya? Entonces, por eso vamos a pasar a este. Y yo creo que este va a ser el último más que hagamos, porque ya qué hora ya es, a ver. 9:30 ya es, ¿no?
Hacemos este más y ahí lo dejamos, ¿está bien? Ya mañana o pasado mañana, si quieren, igual les doy un adelanto, otra ayudantía para continuar con lo que es cinemática y todo lo demás, ¿está bien? Bueno, Sí, está bien. entonces continuamos con este ejercicio, jóvenes. Ahora fíjense aquí, yo tengo una figura irregular. Ahora todo esto de aquí, lo que está con negrito, es sólido y todo este blanco es un hueco. Y como pueden observar, es un orificio circular, nada más, ¿no es así? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para resolver este ejercicio? Esta figura que yo tengo aquí es una figura irregular. Lo tengo que trasear y volverlo en figuras regulares. ¿Cuántas figuras regulares puedo alcanzar aquí? Puedo hacerlo de diferentes maneras. Puedo trazar una línea aquí y tener un triángulo y aquí un triángulo, aquí una circunferencia. O puedo trazar una línea aquí así hasta abajo y voy a tener un triángulo, un rectángulo y un cuadrado, ¿no? O sea, hay varias formas de hacerlo, ¿ya? Entonces yo voy a hacerlo de una manera y si quieren ustedes a modo de práctica lo hacen de otra forma. ¿Está bien? Fíjense, voy a tratar de hacerlo con esto, a ver si me sale o no me sale. Creo que no me quiere salir, pero voy a hacerlo, voy a quitarle el zoom, por favor. Ya, y fíjense, lo voy a hacer de esta manera. Aquí, fíjense, lo voy a aumentar un poquito para que lo puedan ver. Ah, ya está. Bueno, jóvenes, entonces voy a trazar una línea, fíjense, de esa forma. Desde aquí. Ya, y me olvido una cosa, faltan los datos. Después lo voy a copiar. Ahí está, fíjense. Y miren qué he formado. Tengo la primera figura que es un rectángulo y tengo otra figura que es una circunferencia. ¿No es así? Entonces así me conviene trabajar. Ahora, aquí arriba sigue siendo una figura irregular, no la conozco yo esta figura. Entonces voy a trazar una línea de aquí hasta aquí y la voy a convertir en una figura que sí conozco. ¿No es así? Entonces, a ver, voy a trazar una línea desde aquí. Oh, hasta ahí, a ver. A ver, voy a ver si puedo cortarlo un poquito más, hacerlo un poquito más pequeño. Creo que no, a ver. No sé por qué se hará así. Ya, espera un momentito, a ver. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Ahí está. Espérenme un ratito. Voy a eliminar esa figura. Ya está, ya. Entonces lo voy a hacer a pulso nomás. No queda de otra. Ya, entonces fíjense, a ver, voy a trazar una línea de aquí hasta arriba. Voy a hacerlo con mi regla. Lo bueno que puedo poner. Ahí está, ¿ves? Listo. ¿Cuántas figuras ustedes pueden observar ahí, jóvenes? ¿Cuántas? 4. ¿4, 3 o 5? Tres. Ah, En realidad, exacto, tenemos 3 figuras. Esta va a ser la primera figura, área 1. Voy a tener que calcular el área 1. Esta circunferencia va a ser el área 2. Aquí lo voy a anotar. Ah, espera un ratito. Área 2 ahí. Un poquito más grande, ¿no? Ahí está, área 2. Bueno, luego tenemos el área 3. Ustedes que eligen, si quieren esta que sea el área 3, bien, no hay problema. O si quieren esta que sea el área 3, tampoco no hay problema. Prefiero yo siempre colocar a los triángulos, porque son los triángulos los más costosos, calcularlos al último, ¿ya? Por eso lo estoy colocando de esa forma. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo yo tendría que calcular X promedio? Entonces, fíjense, aquí, X promedio, aquí directamente ya se les voy a dar la fórmula, fíjense, para que ustedes puedan calcular y sepan qué necesitamos calcular. Por ejemplo, X promedio, jóvenes, va a ser igual al área 1 por X1, menos el área 2 por X2. ¿Por qué? Porque no se olviden que este es un espacio hueco. Por eso le estoy restando. Continuamos. Más el área 3 por X3. Ahora, ¿por qué lo estoy sumando? Porque esto es parte de la figura, ¿no es así? Todo esto es sólido. ¿No es así? Todo esto de aquí es sólido. Entonces, continuamos. Aquí va a ser más el área 4 por X4.
¿sí? Todo eso dividido entre el área 1 menos el área 2 más el área 3 y más el área 4. De esa manera, jóvenes, ¿cómo calcularía Y promedio? La misma fórmula. Área 1 por Y1 menos área 2 por Y2 más área 3 por Y3 y más área 4 por Y4. Todo eso dividido entre el área 1 menos el área 2 más el área 3 y más el área 4. De esa manera, jóvenes, entonces, de esa forma es como tenemos que calcular. Pucha, era que, ay, no puede ser. Los datos, te olvidaste. Sí, y aparte, esto lo he escrito muy apegadito a esto y aquí necesito para graficarlos. Exactamente. Voy a borrar esa fórmula ya y la voy a dibujar más abajo. A ver, creo que puedo hacer otra cosa. A ver, espera un ratito. Copiarle y pegarle. Eso creo que puedo hacer. Espera un ratito. No, no se puede. Si hubiera usado el otro, sí podía. Pero creo que sí puedo. Espera un ratito. Podemos bajar el dibujo. Espera un momentito. Ahorita lo vamos a arreglar. Sí, se puede copiar y pegar en otro lado. Ya me acordé ya. A ver. Ay, caramba. ¿Qué hice? Ya. A ver, espera un momentito. Esto lo voy a sacar. No, no quiere. No, no puedo. Lo voy a borrar nomás y lo voy a volver a escribir la forma. Sí. Ya, bueno, ya saben pero cómo es la fórmula, ¿no? Después lo anotamos igual. ¿Sí? Entonces ahorita voy a anotar los datos, jóvenes. Aquí lo tengo la imagen del modelo de examen, de este modelo de examen. Esperen, lo voy a buscar todavía. Aquí lo perdí, parece. Aquí está, ya lo pillé ya. Bueno, jóvenes, entonces, en este ejercicio, la base tiene en total 110 centímetros. Desde aquí hasta aquí tiene 110 centímetros. ¿Está bien? Le voy a dar modo zoom y voy a ir anotando los datos con el celular. Fíjense, entonces, toda esta distancia, jóvenes, tiene 110 centímetros. Aquí lo anotamos, ¿ya? 110 centímetros. ¿Está bien? Ahora, el diámetro de esto, voy a dibujar con negro. El diámetro de la circunferencia, jóvenes, es de 100. De 100, que digo, de 60. Todo eso mide 60 centímetros. Ese es el diámetro, no se olviden. ¿Ya? ¿Qué más tendríamos? Tengo esta altura, ahorita lo anoto. Esa altura vale 50, pero un ratito, pucha que estoy ciego, no lo veo ni dándole zoom. Ya, 60 centímetros vale. Y eso que estoy con lentes y con zoom, no lo veía. 60 centímetros, ¿ya? Ahora, todo eso desde aquí hasta aquí abajo, jóvenes, ¿ya? Para que no se confundan, todo eso desde aquí hasta aquí vale 1 metro. ¿Ya? 1 metro. No se olviden, a ver, ya, 1 metro, todo eso. ¿Sí? Todo vale 1 metro. Luego tengo este pedacito de aquí también, que vale 60. Y bueno, no era necesario, ¿no? Anotarlo porque fíjense, la distancia que hay de aquí hasta aquí es la misma distancia que hay de aquí a aquí, que es el diámetro de esa circunferencia, ¿no? Entonces era obvio que daba 60. Lo mismo pasa con la altura, ¿no? ¿Sí? Entonces no se olviden, este es 1 metro, ¿ya? Bueno, ahora sí, jóvenes. Y rescatando esta partecita, si todo esto desde aquí hasta aquí mide 1 metro, ¿ya? ¿Cuánto mide de aquí hasta esta línea donde yo acabo de trazarlo? A ver. 50 centímetros. 50, ¿seguros? Centímetros.
¿Seguro? 60. ¿Seguro? Exacto, 60. 60. Ah, sí, al otro lado. Ajá, al otro lado igual está, ¿no ves? 60 dice. Ahora, si esto es 60 centímetros, ¿qué altura hay de aquí hasta aquí? 40 40. centímetros. Exacto, porque tiene que dar 1 metro, ¿no ves? Sí. Listo, jóvenes, ahí está. Incluso en el examen, la verdad, no me decía 1 metro. ¿Sabe qué me decía? Me decía 1000 milímetros. Y 1 metro, jóvenes, es 1000 milímetros. Por si acaso, ¿no? ¿Ya? 1000 milímetros, ¿está bien? Bueno, ahora sí, vamos a empezar a resolver. Listo. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que hemos hecho aquí, ¿no? Primero dibujamos el eje de coordenadas. Bueno, primero vamos a dibujar eso. Vamos a dibujar. Ya sabemos que este de aquí va a ser el origen para nosotros. Esa esquina. ¿No es así? Ahí está. Entonces todo lo que está por debajo, vamos a dibujar una línea recta hacia abajo. Eso es el eje Y negativo. Este es el eje X negativo. Y por aquí, fíjense, se prolonga lo que es el eje X positivo, ¿no? Bueno, hacia arriba vamos a tener lo que es el eje Y. Voy a trazar esa línea. Voy a tratar de hacerlo lo más recto que se pueda. Ahí está. Eso sería Y positivo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, jóvenes, tengo que buscar sus centros de gravedades de cada figura, ¿no es así? Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense, voy a enfocarme en la primera figura, que es un rectángulo, ¿no es así? Y lo bueno del rectángulo es que está bien pegado a lo que es el eje de coordenadas. Entonces, jóvenes, aquí anoto primera figura. Bueno, lo primero que necesito calcular, jóvenes, de la primera figura es el área 1. ¿Cómo calculamos el área de esta figura? ¿Cómo calcularíamos el área de esa figura, jóvenes? En X sería 55. ¿Cómo? No le escuché, disculpe. En X sería 55 y en Y 60. No, casi, casi, Ya casi. 110 por 60. Ya, primero la área. Sí, está más o menos bien lo que dijo la compañera sobre X. Ya, X estaba bien, Y estaba mal. Entonces, jóvenes, aquí para calcular el área es base por altura, no se olviden, del rectángulo. Sería 110 centímetros por 60 centímetros. De esta manera yo calculo el área. Área 1, ¿cuánto sería en centímetros cuadrados? Calculenlo, jóvenes. ¿Saben qué? Creo que nos conviene trabajar con metros, porque si no nos va a salir números grandes. Sí, saldría 6.600. Ajá, ¿ve? Entonces aquí sería 1,1 metro, que son 110 centímetros, por 60 centímetros, que es 0,6 metros, ¿ya? Vamos a trabajar con metros mejor. ¿Cuánto sería área 1? ¿0,66? Sí. Sí, 0,60. Entonces área 2, área 1 es metro cuadrado. Ahora, jóvenes, ¿cómo se calculaba el centro de gravedad de esta figura? Como es un rectángulo, fíjense, y está justo al borde, al ras del eje de coordenadas, solo tengo que dividir la base sobre 2 y la altura sobre 2, ¿no es así? De esa forma yo calculo X y Y para la primera figura. Entonces, X va a ser igual, ¿cuánto valía la base del rectángulo? Es 110 centímetros dividido entre 2. Aquí sería 55, lo que dijo la señorita hace rato. No importa si le coloco en centímetros, ya van a ver por qué. Y sería la altura dividido entre 2. 60 centímetros dividido entre 2. Entonces sería 30 30 centímetros. centímetros. Ahí está. Ya tenemos todos los datos para la figura 1. Ahora la figura 2, que es la circunferencia. Aquí anotamos, figura 2 o segunda figura. Necesito calcular el área 2.
¿Cómo se calcula el área de una circunferencia? Pueden calcularlo con estas dos fórmulas. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado, o también es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál fórmula voy a utilizar? Obviamente que esta, porque ya tengo el diámetro. ¿No es así? Entonces calculamos el área de una circunferencia. Pi cuartos por 60 centímetros. Lo voy a convertir a metros. Sabemos que 60 centímetros es 0,6 metros, ¿ya? ¿Cuánto sale, jóvenes? Entonces, el área 2. ¿0,20 algo? 0,20. 0,28. Un decimal más. 2. Metros cuadrados. Ahora, jóvenes, el problema va a ser calcular x2, ¿no es así? x2 y y2, ¿ya? x2 y y2, jóvenes. Entonces, ¿cómo calculamos x2 y y2? Bueno, y2 no va a haber problema, ¿no? Porque fíjense, a ver, volvamos a la gráfica. Y2, a ver, espera un ratito. Voy a dibujar esto. Aquí se encuentra el centro de gravedad, ¿no? De la circunferencia. Y y2 solamente sería esta altura, ¿no? Ahí la misma gráfica me indica a qué vale y2. ¿A qué sería igual y2, jóvenes? A ver, ¿alguien? Si volvemos a nuestro formulario, 30. si volvemos a 30 centímetros. sí, exactamente. Si volvemos al formulario, fíjense, y es igual al radio, ¿no? Sabemos que el diámetro es 60, el radio sería lo que dijo la señorita, 30 centímetros. ¿No es así? Bueno, jóvenes, ahora tengo que calcular x2. Ahora sí, x2 voy a tener un pequeño inconveniente. Ya, en x2 voy a tener un pequeño inconveniente. ¿Cómo voy a calcular yo x2? A ver, ¿alguien me puede decir cómo calculo x2? Fíjense, primero le voy a dibujar. x2, jóvenes, sería esa distancia, a ver. Esa distancia que hay ahí. Todo eso sería x2. ¿No es así? Pero antes de calcular x2, fíjense, voy a borrar esos 110 ya. Me está estorbando. No importa, después lo acomodamos. Fíjense, ¿qué es lo que tengo que calcular? Fíjense, sabemos que el diámetro es 60 centímetros. Entonces, miren, si el diámetro es 60 centímetros, yo ya tengo esta distancia, ¿no es así? La distancia que hay desde el origen hasta este punto, ¿cuánto vale? Si de aquí a aquí es 110, si de aquí a aquí es 60, y sabemos que toda esta distancia de aquí es 110. 50 centímetros. 50 Exacto. centímetros. 50 centímetros. Entonces, x2, jóvenes, va a ser igual a 50 centímetros más 30. más este pedacito de aquí, ¿no ves? Que sabemos que ese pedacito es el radio y sabemos que vale 30, pero para anotarnos, ahí está. Entonces, jóvenes, aquí va a ser 50 más 30. Debería ser 80 centímetros. Bueno, jóvenes, listo. Ya hemos calculado, ¿no es así? Ya hemos calculado los valores de la segunda figura. Ahora nos vamos a la tercera figura. Anotamos aquí, tercera figura. Espera un momentito. Tercera figura. ¿No es así? Entonces, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer para la tercera figura? Fíjense, esta figura, ¿qué forma tiene? 60 centímetros y 40 centímetros. Es un rectángulo, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces, ahí no es área 2 ahí, ¿no? Es área 3.
Entonces aquí va a ser 60, perdón, en metros, ¿no? Dijimos que era en metros. 0,6 metros, que son los 60, y los 40 centímetros son 0,4 metros. ¿Es así? ¿Cuánto sería, por favor, el área 3? 2,4. 0,24. 0,24 metros cuadrados. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito saber el valor de X3 y necesito saber el valor de Y3. Entonces, fíjense, X3, primero tengo que dibujar el centro de gravedad de esta figura. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra el centro de gravedad de esta figura? Entonces, el centro de gravedad de esta figura más o menos se encuentra al medio, ¿no? Ahí está, fíjense. Y miren, da la casualidad que ese centro de gravedad coincide con el centro de gravedad de la circunferencia. Eso quiere decir, jóvenes, que X3 es igual a X2. ¿Ya? Es igual a X2. Espera un momentito, me conviene asuntarlos. X2 va a ser igual a X3. Entonces, ahí lo borré el centro de gravedad, ¿no? Ahorita lo voy a volver a dibujar, fíjense, a ver. Ahí está. Ese es el centro de gravedad de ese rectángulo, ¿no? Y coincide claramente con el centro de gravedad de la circunferencia. X3 va a ser igual a 80 centímetros. Y bueno, jóvenes, ahora yo quiero calcular Y3. Y3, ¿no es así? Y fíjense, la Y3 va a ser desde el eje X hasta el centro de gravedad. O sea, desde aquí hasta aquí. Pero fíjense, ya tengo esta altura, que es 60. Entonces, lo único que me falta, jóvenes, es saber la altura de este pedacito. O sea que Y3, jóvenes, va a ser 60. Más 20. Sería 60. ¿Cómo se calcula el centro de gravedad de este pedacito? No se olviden. En este caso es la altura dividida entre 2, ¿no ves? Entonces aquí va a ser 60 más la altura que vale 40 dividido entre 2. ¿Ya? ¿Cuánto vale Y3, jóvenes? Entonces vale 80, ¿no? Sí. Ahí está, jóvenes. De esa forma. ¿No es así? Ya tenemos las tres figuras. Solamente nos falta ahora de la figura del triángulo. Y el triángulo siempre para mí es el más complicadito. Entonces, para antes de calcularlo, fíjense, no se olviden que este triángulo, ¿cuánto tiene esta altura? 40. ¿Cuánto tiene de base? 50, ¿no? 50 tendría de base. Ya, una vez habiendo definido eso, ahora voy a dibujar su centro de gravedad del triángulo. Pero antes de eso, voy a calcular, obviamente, los valores que necesito del triángulo. Como por ejemplo... ¿qué hice? Espera un momentito, a ver. Ya, aquí voy a colocar entonces tercera figura. Cuarta figura, perdón. Cuarta figura, jóvenes. Ahora, ¿cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo? El área 4 va a ser igual a la base por la altura dividida entre 2. Esa es su fórmula. Por lo tanto, ¿cuánto vale su base? Vale 50. ¿Cuánto vale su altura? Vale 40. Y me olvidé otra vez que tiene que ser en metros, ¿no? Entonces, la base es 0,5 metros. La altura es 0,4, perdón, metros. Todo esto dividido entre 2. Si no me equivoco, el área 4 va a ser igual a 0,1. A ver, calcúlenlo. Sí. Eso es 0,1 metro cuadrado. Ahora necesito saber X4 y necesito saber Y4. Ahora fíjense cómo está dibujado el triángulo. Ahora yo voy a dibujar, obviamente, su centro de gravedad de ese triángulo. Su centro de gravedad sería este de aquí. Entonces, fíjense. A ver, ay caramba, está muy chueco ya también. Ahí está, joven. Entonces, como pueden observar, chicos, esta distancia que está de aquí hasta aquí va a ser X4. ¿No es así?
Y toda esta altura de aquí va a ser Y4. ¿Ya? Pero Y4, fíjense, ya tengo 60 centímetros, entonces tendría que calcular solamente este pedacito de aquí, ¿no ves? Solo ese pedacito me faltaría. Ahora, X4, ¿cómo lo calcularía? Fíjense, ahora este triángulo yo les di de fórmula, ¿no? Veamos, busquémoslo, a ver, aquí está. Precisamente es esto. X sería 2 veces la base sobre 3. Entonces, de esa manera voy a calcular X aquí. Entonces, jóvenes, X4 va a ser igual a 2 veces la base sobre 3. ¿Ya? Eso me va a dar igual a 2 por, ¿cuánto vale la base? 50, ¿no? Dividido entre 3. En este caso, centímetro más. X y Y le hemos calculado en centímetros, fíjense. Solo áreas hemos calculado en metros cuadrados. ¿Cuánto sería aquí? 33,33, ¿no? Sí. Bueno, ahora calculamos Y4. Y fíjense, para calcular Y4, espérenme un ratito en la gráfica, la voy a buscar. Para calcular Y4, jóvenes, ya saben cuál es Y4. Entonces, para calcular Y4, chicos, ¿qué dice? Aquí está. Para calcular Y4, solamente me falta ese pedacito, porque desde aquí hasta aquí abajo yo ya sé que vale 60. Entonces, Y4 va a ser igual a 60 centímetros más este pedacito de aquí. ¿Cómo se calculaba ese pedacito? Volvamos a la fórmula. Aquí está, miren. Este pedacito de aquí, de Y, es igual a la altura dividido entre 3. Bueno, usamos esa fórmula. Aquí va a ser altura dividida entre 3. ¿Cuánto vale la altura de este ejercicio? De esta figura. Su altura vale 40. No se suma con lo de abajo también. Claro, 60, ahí está. 60 más 40 dividido entre 3. ¿No ves? Entonces, ¿cuánto sería Y4, jóvenes? A ver. Sería, 73,3. sí, 33, ¿no ves? Listo. Ya tenemos todo, jóvenes, ahora. Ahora lo que tenemos que hacer es... Lo que tenemos que hacer ahora, jóvenes, ahora es reemplazarlo todo aquí, ¿no? ¿Ya? Fíjense, el área sabemos que se mide en metro cuadrado. Y Y o X se mide en centímetros o metros. Va, en centímetros, así lo calculamos nosotros, ¿no ve? Yo puedo sacar factor común las unidades, por eso no lo convertí a metros, ¿ya? Puedo sacar factor común las unidades. Primero voy a calcular Y promedio. Entonces, para calcular Y promedio, fíjense aquí. Voy a colocar igual a área 1, 0,66. Entonces voy a anotar 0,66. No voy a colocar unidades por X1. Este es X1, 55 centímetros. Menos área 2. ¿Dónde está el área 2? Aquí está, 0,2. Disculpe, ¿Sí? ¿por qué X1 no sería Y1? Ah, perdón, verdad. Tienes razón. Yeah. Es que la costumbre de calcular X promedio primero, ¿no? Ya, aquí es 30 centímetros. Menos área 2, que es 0,282, creo. ¿Sí? Por Y2, que vale 30 centímetros. Ahora más área 3, sabemos que vale 0,24. Por Y3, que vale 80 centímetros. Más área 4, sabemos que vale 0,1 metro cuadrado. ¿No es así? Por Y4, que es 73,33. Fíjense, le puse un paréntesis. Entonces aquí lo voy a cerrar el paréntesis. Ahora, ¿qué unidades me quedan? Yo saco factor común las unidades. Fíjense, el área se mide en metro cuadrado y Y se mide en centímetros. Por lo tanto, las unidades aquí afuera me van a quedar metro cuadrado por centímetro. ¿Ya? Ahorita ya van a ver por qué. ¿Para qué estoy colocando? Listo. Todo eso dividido entre las áreas. ¿Cuánto vale la primera área? 0,66. Menos la segunda área, que es 0,282. Más la tercera área, que vale 0,24.
Ay, esperen, escribí mal, creo ahí. Mal, san. Ya, y más la tercera área que es 0,1. Fíjense, también le puse un paréntesis. ¿Por qué? Porque todas las áreas, si saca su factor común, su unidad, metro cuadrado. Fíjense, metro cuadrado con metro cuadrado se simplifica y ve, por eso no era necesario que lo despeje o por eso no era necesario que lo convierta a metro, porque la respuesta me sale en centímetros, ¿sí? Ahora, si quieren en metro, claro. Si querían en metro la respuesta, entonces eso X y Y lo convertían a metros. Por favor, díganme cuánto vale Y promedio, jóvenes. 30,26 me salió a mí. Los demás, por favor, verifiquen también, porque ya saben que aquí nos podemos equivocar. ¿A todos les salió este mismo resultado? 30,26. A mí me sale 52,75. Ya, tenemos dos resultados, 52,75. Bueno, Sí, que a mí alguien- igual me sale 52,75. ya, bueno, entonces ese yo creo que va a ser el resultado correcto, ¿no? La señorita que calculó 30,26, verifique también, por favor, para que estemos todos seguros. 52,75 era, ¿no? Listo. Ya. Bueno, ahora jóvenes, ya saben, no importa aquí. En las ayudantías está bien que se equivoquen, ¿no? Porque en el examen ya no tienen derecho a equivocarse ahí. Ahí ya, por eso, uno aprende más cuando se equivoca. Así que jóvenes, no tengan pena si se equivocan o dictan mal un resultado. Ahora, X promedio, jóvenes. Reemplazamos directamente, ¿no? Ya sabemos que la fórmula es la misma, solamente que aquí en vez de Y es X, ¿no? Bueno, entonces colocamos 0,66 por X1. ¿Cuánto vale X1? 55. Menos el área 2, que vale 0,282 por X2. Sabemos que X2 vale 80. Más área 3, sabemos que es igual a 0,24 por X3, que sabemos que vale 80 igual. Más el área 4, que sabemos que es 0,1 por X4, que es 33,33. Cerramos paréntesis, me olvidé abrir el paréntesis. Esperen un momentito, ahora sí. Todo esto, jóvenes, dividido entre, aquí no nos olvidemos que daba metro cuadrado por centímetro. Ahora, aquí abajo, ¿qué me va a quedar? Tengo que sumar las áreas, ¿no es así? Aquí es 0,66 menos 0,282, ¿no es así? Más 0,24 y más 0,1. Cerramos paréntesis y aquí tenemos metro cuadrado. Metro cuadrado con metro cuadrado se simplifica. ¿Y cuánto es igual, jóvenes? X promedio. 50,51. 50,52 redondeado, porque antes del 1 está el 9. Bueno, 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 o malo, malo, malo. ¿Por qué les digo esto, jóvenes? Porque ya les dije que el centro de gravedad tiene que quedar dentro de la figura sólida. Y fíjense, desde aquí hasta aquí tenemos 50 centímetros. ¿No es así? O sea que 50,52 sería por aquícito nada más. Pero fíjense qué es lo que pasa con Y.
Hasta aquí sabemos que es 30, pero Y promedio me sale 52,75. Bueno, podríamos decir que el centro de gravedad de esta figura estaría más o menos por aquí. Casi al ras. Aquí fíjense, casi dentro de lo que es el espacio hueco, ¿no? Fíjense, casi. A ver, porque miren, la altura de aquí es 60. 52,5 sería, 75 sería más o menos por ahí, ¿no? ¿Sí? Tendrían que verificar bien el valor de Y, jóvenes. El resultado que nos dictó hace rato la señorita de 30, a ver, 30, no nos convendría tampoco, porque ese 30 sí estaría dentro ya de dentro sí del, ¿cómo se llama esto? Dentro del espacio hueco. A ver, verifiquen por favor Y promedio. En la última parte, en XY. ¿Esto? ¿X promedio? No está bien. O Y promedio. No está bien. Bueno, jóvenes, si sigue sus resultados, bueno, entonces está bien, ¿ya? Pero ya les dije, está muy al ras de lo que de lo que está el espacio hueco. Entonces eso quiere decir que mi centro de gravedad, jóvenes, va a ser 50,52, ¿no es así? A 52,75. Ay, me olvidé colocar las unidades, ya, no importa. Ahí está, ya le puse, centímetro. Bueno, jóvenes, esa sería la respuesta. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a este ejercicio, chicos? El primero siempre es el más complicado. Este segundo ya lo hemos hecho más rápido, ¿no? Bueno, jóvenes, yo creo que aquí vamos a quedar entonces, ¿ya?